Me llamo Rubén Molina y tengo 32 años. Hace apenas 3 días, estaba sentado en el despacho de un abogado en el centro de Toledo, justo donde las calles se vuelven tan estrechas que parece que los edificios se inclinan para contarse secretos. Leí una sola hoja de papel y me eché a reír con tantas ganas que el letrado soltó su bolígrafo, se ajustó las gafas y me preguntó, con una mezcla de desconcierto y cortesía profesional, si necesitaba un vaso de agua. Mis padres no me habían dirigido la palabra en 2 años. Ni una tarjeta de cumpleaños, ni un solo mensaje de texto por Navidad, ni siquiera un frío hola a través de terceros. El silencio en mi familia siempre fue un muro de carga, algo que sostenía la estructura de nuestra casa sin que nadie se atreviera a tocarlo. Entonces, su abogado me envió un documento, una sola página encabezada por un sello oficial. Necesitaban mi firma para vender la casa de campo de mi abuelo, situada cerca de los montes de Toledo, junto al embalse de Guajarás. Era el único lugar en el mundo que alguna vez sentí como un hogar de verdad, donde el olor a jara y encina borraba el aire viciado de las apariencias. Se suponía que ese documento me quitaría algo, que me borraría del mapa familiar definitivamente. En cambio, me entregó lo único que mi familia nunca me dio. La prueba de que alguien, en algún momento, creía que yo valía la pena ser protegido. Pero antes de contaros lo que ponía en esa carta, permitidme llevaros al principio, a la cena de Nochebuena que lo terminó todo. Me crié a las afueras de Toledo, en uno de esos pueblos donde el repicar de las campanas marca el ritmo de la vida, donde todo el mundo saludaba a todo el mundo por la calle y donde tus asuntos nunca eran realmente tuyos, sino propiedad de la comunidad. Mi padre, Gerardo Molina, dirigía la sucursal local de un banco importante. Era un hombre respetado, de apretón de manos firme y mirada evaluadora, que siempre llevaba la camisa perfectamente almidonada para ir a la misa mayor de los domingos. Mi madre, Diana, era el alma de la parroquia. Organizaba el grupo de lectura, las tómbolas benéficas de las fiestas patronales y se aseguraba de que el altar siempre tuviera flores frescas. Juntos, parecían el tipo de padres que verías en un marco de fotos de una tienda de decoración elegante en la calle Comercio. Impecables, estáticos y reales. Y luego estaba Lucía, mi hermana pequeña, 3 años menor y, de alguna manera, siempre 3 pasos por delante a ojos de mis padres. Lucía tuvo clases particulares de piano y conservatorio. A mí me decían quizás el año que viene, Rubén, ahora no viene bien. Para su 18º cumpleaños, Lucía recibió el pago de la autoescuela y un coche de segunda mano, pequeño pero brillante. A mí me dieron un abono de transporte para el autobús interurbano y la sugerencia, casi una orden, de que buscara algún trabajo a tiempo parcial si quería tener algo de dinero en el bolsillo. Lucía se quedó con el dormitorio más grande de la planta de arriba porque necesitaba espacio para sus partituras y sus estudios. Mi habitación, en cambio, compartía pared con el cuarto de la colada. Aprendí a estudiar y a dormir con el estruendo del centrifugado de la lavadora, una banda sonora que me recordaba constantemente mi lugar en la jerarquía doméstica. No cuento esto para dar lástima. Lo cuento porque es la base de todo. Mis padres nunca me pegaron. Nunca me gritaron de forma descontrolada. Simplemente me asignaban recursos y afecto de forma distinta, como si yo fuera una partida presupuestaria secundaria que podían recortar sin consecuencias para cuadrar el balance de felicidad de mi hermana. Mi padre tenía una frase que usaba siempre que yo intentaba sacar el tema durante la cena. Soltaba el tenedor con un clic metálico contra el plato de porcelana, me miraba como si yo estuviera siendo profundamente egoísta y decía: Lucía necesita más apoyo, es más sensible. Tú eres el fuerte, Rubén. Eso es lo que siempre me ha gustado de ti. Durante mucho tiempo le creí. Llevé esa supuesta fortaleza como una medalla invisible en el pecho. Trabajé turnos dobles en una cafetería de la plaza mientras terminaba el instituto para pagarme mis propios libros y mis salidas. Me llevó años entender que, en el vocabulario de mi padre, fuerte no significaba admirable.
significaba de bajo mantenimiento. Significaba que yo era el hijo que no causaba problemas, el que no se quejaría, el que no valía la pena el esfuerzo de ser atendido. Fui el primero de mi familia en graduarme en la universidad. Saqué mi título en económicas en el campus de la fábrica de armas, mientras trabajaba 25 horas a la semana en una gestoría del polígono. 4 años de estudio sin ayuda de nadie, sin que mis padres avalaran mis préstamos de estudios. Solo yo, mis apuntes y un despertador programado a las 5:15 cada mañana para poder con todo. Mis padres prometieron que vendrían a la graduación. Mi madre incluso pasó semanas eligiendo el vestido adecuado para la ocasión, asegurándose de que fuera lo suficientemente elegante para las fotos. Mi padre preguntó 3 veces a qué hora abrían el aparcamiento del campus para no tener que caminar demasiado. Reservé 4 asientos con meses de antelación. 2 para ellos, uno para mi hermana y otro para mi abuelo, Paco Molina, la única persona que nunca me hizo sentir como un estorbo o un mueble más en la casa. La mañana de la graduación, mi teléfono sonó a las 7. Me extrañó la hora, pero contesté esperanzado. «¿Ha surgido algo de última hora, hijo?», dijo mi padre con esa voz de oficina que usaba para dar malas noticias a los clientes. «Tu hermana se muda hoy por fin a su piso de alquiler y necesita que la ayudemos con el traslado y los muebles de IKEA. No podemos dejarla sola con todo eso, ya sabes cómo es». Me quedé de pie en mi pequeña habitación, sosteniendo la camisa blanca recién planchada y los zapatos que había comprado de oferta en las rebajas. Podía oír a mi madre de fondo, a través del teléfono, preguntándole a gritos a Gerardo dónde estaba la cinta de embalar. «Es solo una ceremonia, Rubén», gritó ella desde lejos, sin siquiera acercarse al auricular. «Ya tienes el título, que es lo importante. Disfruta de tu día». Caminé por aquel escenario solo, con el corazón apretado. Me senté en una fila de familias extrañas, escuchando los vítores y aplausos que otros recibían de sus padres. Al final, me hice mi propia foto usando el temporizador del móvil, apoyado precariamente en un banco del jardín. Esa misma tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era el abuelo Paco. «Estoy muy orgulloso de ti, Rubén», dijo. Su voz sonaba ronca, cargada de esa emoción contenida de los hombres de campo que no saben cómo expresar el cariño. «Tú vales mucho más de lo que ellos alcanzan a ver. Y no te preocupes, hijo, ya me he encargado de ello». En ese momento no supe a qué se refería con aquellas últimas palabras. Pensé que hablaba de una tarjeta de felicitación que llegaría por correo o de algún pequeño cheque escondido en un sobre. No entendería el verdadero alcance de lo que el abuelo Paco quiso decir aquel día hasta 7 años después, frente a aquel abogado en Toledo, cuando la risa me brotó del pecho como un acto de justicia poética. Conocí a Elena Rivas cuando yo tenía 26 años. Estaba revisando la instalación eléctrica del edificio de oficinas en el polígono industrial de Toledo donde yo acababa de empezar como Constable Jr. La oí antes de verla, tarareando con una alegría contagiosa mientras trazaba una línea de conductos detrás de las placas del falso techo. Era algo de Sabina desafinado, sí, pero cantado con una entrega que te hacía detenerte a escuchar. Elena era electricista autónoma y se movía con una seguridad envidiable. Tenía su propia furgoneta, una Citroën Berlingo de segunda mano con su nombre rotulado en letras azules en el lateral. Trabajaba jornadas de 14 horas, de esas que te dejan la espalda molida. Tenía las manos curtidas por el cableado y las botas de seguridad desgastadas por el uso, y recuerdo que me trajo flores de una gasolinera en nuestra tercera cita porque, según dijo, la floristería de la plaza ya había cerrado y no quería aparecer en mi puerta con las manos vacías. Nos casamos cuando yo tenía 28 años en una ceremonia civil pequeña y discreta en el juzgado. Mi abuelo Paco había fallecido 3 años antes y todavía sentía aquel vacío punzante cada vez que pasaba algo bueno y no podía llamarlo para contárselo. Mis padres vinieron a la boda, pero su presencia fue breve y protocolaria,
como si estuvieran cumpliendo con un compromiso social molesto. En una comida familiar la semana siguiente, mi padre se sentó a la cabecera de la mesa con aire de juez. Miró a Elena por encima del plato de pollo asado y soltó, con esa calma gélida que te hace dudar de si realmente has oído bien. Sinceramente, Rubén, pensé que aspirarías a algo más. Una electricista. Es bajar de nivel, hijo. Mi madre apretó los labios en un gesto de aprobación silenciosa mientras Lucía no levantaba la vista de su móvil. Elena, que tiene una dignidad de acero, ni se inmutó. Sin embargo, en el coche de vuelta, mientras las luces de la carretera pasaban como ráfagas, ella miró al frente y sentenció. No necesito que tu padre respete mi trabajo, pero necesito que aprenda a respetarte a ti. Quise cortar el contacto en ese mismo instante. Estuve a punto de hacerlo, pero el abuelo solo llevaba 3 años muerto y algo en mí seguía resistiendo, una creencia terca y casi infantil de que él querría que siguiera intentándolo, que siguiera siendo el fuerte del que tanto hablaba mi padre. Así que aguanté un poco más. El final definitivo llegó en Navidad. Éramos 15 personas apretujadas en el salón de mis padres. Tíos, primos de Madrid y vecinos de toda la vida. Era el tipo de reunión donde alguien siempre está rellenando las copas de vino de la mancha y nadie nota cuando la música de fondo cambia de villancicos a pop. Lucía me llevó aparte, a la cocina, aprovechando el ruido de las risas. Me soltó que necesitaba 5.000 euros de inmediato. Era la tercera vez que me pedía dinero. Los 2 primeros préstamos, término que ella usaba con ligereza, seguían sin ser devueltos. Dijo que era para comprar stock para una boutique de ropa que planeaba abrir en una calle peatonal. Le dije que no, con toda la educación del mundo pero con una claridad meridiana. Regresó al salón con los ojos llorosos y el labio inferior temblando, una actuación digna de premio. Mi padre se levantó de su sillón como si tuviera un resorte bajo el asiento. ¿Qué clase de hermano se niega a ayudar a su propia familia en un momento así? Bramó lo bastante alto como para que la conversación en toda la habitación muriera de golpe. Mi tía Adela se quedó paralizada con la jarra de ponche a medio servir. Mi prima Raquel me miró con los ojos muy abiertos, asustada por la tensión. Has cambiado mucho, Rubén, sentenció Gerardo. Y te aseguro que no ha sido para mejor. Fue entonces cuando mi madre se inclinó hacia mi tía Paqui y, en un tono de falsa confidencia pero proyectando la voz para que todos escucháramos, soltó el golpe de gracia. Está así desde que se casó con esa mujer. Sinceramente, creo que ha perdido el norte por completo, está muy inestable. Debería empezar a ver a un profesional antes de que sea tarde. La habitación se sumió en un silencio espeso. 15 personas y ni una sola abrió la boca para defenderme. Me quedé allí, en el centro de aquel salón decorado con exceso, y sentí algo que no experimentaba desde el día de mi graduación. Me sentí invisible, rodeado de mi propia sangre y, sin embargo, completamente solo. Sin decir una palabra más, me puse el abrigo, besé al bebé de mi prima Raquel en la frente y salí de esa casa por última vez. El silencio que siguió fue extraño. Uno pensaría que la ausencia de conflictos trae paz inmediata, pero el silencio no está vacío, a menudo se rellena con las mentiras de los que se quedan. A las pocas semanas, mis padres ya habían construido una narrativa oficial que difundían sin descanso. Gerardo llamaba a los parientes lejanos y mi madre acorralaba a sus amigas a la salida de misa en la parroquia. El relato era sencillo. Rubén es un fracasado agresivo que no sabe gestionar su vida, y Elena lo tiene aislado de los suyos. Mi primo Raquel me llamó en enero, preocupada. Tu madre me ha dicho que estás yendo a terapia porque tuviste un brote violento en Navidad. ¿Estás bien, primo? Yo nunca había pisado la consulta de un psicólogo en mi vida, pero mi madre se lo inventó para justificar mi ausencia y desprestigiarme ante los que confiaban en ella. Fue a peor. Gerardo incluso llamó a mi antiguo jefe de la gestoría para interesarse por mi estado mental.
En una ciudad pequeña como Toledo, una llamada así no es preocupación, es una granada de mano lanzada contra tu reputación profesional. Utilizó el lenguaje de la salud mental como un arma arrojadiza solo porque me negué a financiar los caprichos de Lucía. Poco a poco, las llamadas del resto de la familia cesaron. El círculo se cerró en torno a Gerardo y Diana, y yo me quedé definitivamente fuera. Para la primavera, solo Raquel mantenía el contacto. Elena y yo decidimos mudarnos a un pueblo a 45 minutos hacia el este, en la zona de la Sagra. Estábamos lo suficientemente cerca de la capital para volver si hacía falta, pero lo bastante lejos como para no tener que cruzarnos con mi padre en la ferretería un sábado por la mañana. Me ascendieron a Candiabo Senior en una firma donde nadie conocía mi apellido, y el negocio de Elena prosperó. Contrató a varios oficiales y compramos una casa pequeña con porche y un jardín que ella misma cuida. Era una vida tranquila, una buena vida, lejos de la sombra de los Molina. Pasé por delante de la casa de campo una vez, la vieja finca del abuelo Paco en la carretera que bordea el embalse, cerca de la zona de Gálvez. El pequeño pantalán de madera donde pescábamos empezaba a inclinarse hacia el agua, vencido por los años. La pintura de las maderas se había vuelto de un gris ceniza, descascarillada por el sol implacable de Castilla. Aminoré la marcha, el motor de mi coche era lo único que rompía el silencio del campo, pero no me detuve. Dolía demasiado. Todo en esa casa respiraba su presencia. El olor a leña de encina, el chirrido de la verja de hierro, la forma en que siempre me esperaba con un vaso de leche fría y unas migas los viernes cuando me recogía del instituto. 2 años pasaron en un suspiro de distancia y silencio. Entonces, un martes de marzo, llegó un sobrecertificado con el remite de un bufete de abogados que no conocía, con sede en la calle Altagracia. Estaba dirigido específicamente a mí. Rubén Molina. El sobre reposó en la encimera de mi cocina 2 días enteros antes de que me atreviera a rasgarlo. 2 años de vacío absoluto y, de repente, una notificación legal. Lo abrí un jueves por la mañana, mientras Elena ya estaba fuera atendiendo un aviso por un apagón en un pueblo cercano. La carta la firmaba un tal S.R. Lozano. Decía que mi padre, Gerardo Molina, estaba iniciando los trámites para la venta de la finca registral número 14, la casa del abuelo, y que, como heredero legitimario en el testamento de Francisco Molina, se me solicitaba que firmara una escritura de renuncia y ratificación, renunciando a cualquier reclamación o derecho sobre dicha propiedad para facilitar la inscripción en el registro de la propiedad. Había una línea punteada para mi firma, un plazo de 30 días y un número de teléfono de contacto. La leí 3 veces, sintiendo como el frío me subía por la espalda. 2 años sin una felicitación de Navidad, sin un ¿cómo estás, hijo? Y la primera vez que mi familia contactaba conmigo era a través de un abogado para pedirme que les entregara, negro sobre blanco, lo último que me quedaba del abuelo Paco. Miré hacia el estante de madera que Elena había instalado sobre la encimera. Allí estaba la vieja caja de aparejos de pesca del abuelo. Madera de Sabina, con sus iniciales grabadas a fuego en la tapa. Dentro de esa caja, oculta bajo los anzuelos y los plomos, había un sobre amarillento que yo había conservado durante 7 años. Lo encontré mientras recogía sus camisas tras el entierro. Para Rubén, cuando llegue el momento de la verdad, ponía por fuera con su letra apretada y segura. Nunca lo había abierto. Siempre pensé que sería una carta de despedida, algo sentimental que me rompería el corazón de nuevo. Esa noche, bajo la luz de la cocina, abrí el sobre del abuelo Paco. Mis manos temblaron hasta que rompí el lacre. Dentro había 2 documentos. El primero era un acta notarial de gran gramaje, sellada y timbrada. El encabezado rezaba: escritura de donación con reserva de usufructo y poder irrevocable. La propiedad de la casa de campo había sido donada a mi nombre 7 años atrás, antes de que él enfermara. El administrador de este proceso era el S.R. Callao, el notario de toda la vida del abuelo y su amigo más fiel.
Yo figuraba como el único y absoluto propietario desde entonces, aunque el abuelo se había reservado el uso de la casa hasta su muerte. La segunda pieza era una hoja de cuaderno cuadriculado, doblada con esmero. Su letra era inclinada y decidida. Rubén, conozco a tu padre mejor que nadie. Sé que tiene buena intención, pero su orgullo le impide ver la realidad cuando se trata de tu hermana Lucía. Ella siempre será el pozo sin fondo y tú serás el que pague las facturas. Esta casa es tuya, hijo. Siempre lo fue en mi corazón y ahora lo es en el papel. No dejes que el apellido Molina te arrebate lo que te pertenece por derecho. Tu abuelo, Paco. Me senté en el suelo de la cocina y lloré. No fue un llanto de tristeza, sino de alivio, el tipo de llanto que vuelve a encajar las piezas de un hombre roto. Él lo sabía. Antes de aquella fatídica cena de Navidad, antes incluso de que yo conociera a Elena, el abuelo lo previó todo. Y no solo sintió lástima por mí, se movió, fue al notario en silencio y construyó una muralla legal para protegerme. A la mañana siguiente llamé al Sr. Callao. La donación es plenamente válida y firme, Rubén, me confirmó con voz pausada. Se inscribió correctamente en su día y el nombre de tu padre no aparece en el tracto sucesorio de esa finca. Él cree que es suya porque se incluyó por error en el inventario de la herencia, pero legalmente esa casa nunca formó parte de la masa hereditaria porque ya era tuya. Me había visto. El abuelo siempre me había visto. Llamé al despacho del Sr. Lozano esa misma tarde. Llama para confirmar que enviará el documento firmado, preguntó la secretaria con tono ejecutivo. Me gustaría ir en persona mañana mismo, respondí con una calma que no sabía que poseía. Tengo algunas dudas legales que resolver antes de estampar mi firma. Pasé los siguientes 5 días preparándome como un auditor que se enfrenta a un fraude multimillonario. Documentos en orden, copias compulsadas, fechas verificadas. Leí la escritura de donación tantas veces que casi podía recitarla de memoria. Confirmé lo que Callao me había dicho. Gerardo nunca fue el dueño, simplemente dio por hecho que, como hijo primogénito y administrador de los bienes, la finca le pertenecía. Nadie le llevó la contraria porque la única persona que conocía el secreto era el abuelo Paco, y él se llevó el silencio a la tumba, confiando en que yo sabría cuándo hablar. La noche antes de la reunión, mi prima Raquel me llamó, nerviosa. Rubén, tengo que contarte algo que he oído en casa de tus tíos. Tu padre está desesperado. Está llamando a media familia buscando apoyos. Al parecer, la boutique de Lucía está en la quiebra técnica. Pidió varios créditos comerciales de riesgo y tu padre, haciendo uso de su posición en el banco, avaló personalmente cada uno de ellos. Dejé que esa información calara en mi mente mientras miraba por la ventana. Raquel continuó. Hace 8 meses, tu padre rehipotecó su propia casa para inyectar liquidez en el negocio de Lucía. Ahora la tienda se hunde definitivamente, los préstamos han vencido y el banco va a ejecutar las garantías personales de tu padre. Debe unos 180.000 euros y no tiene liquidez para cubrirlos. Mi padre, el banquero infalible, el hombre que despreció a Elena por ser una simple electricista, había dilapidado sus ahorros, su jubilación y la seguridad de su propia vivienda por los caprichos empresariales de su hija predilecta. Ha encontrado un comprador para la finca del abuelo por 320.000 euros, añadió Raquel con un hilo de voz. Es su única tabla de salvación. Con eso paga la deuda y mantiene a flote a Lucía unos meses más. Y lo único que le separa de ese dinero es tu firma en el documento de renuncia. Rubén. Le ha jurado a todo el mundo que firmarás sin rechistar. Dice que tú, con tu vida, modesta, no tienes ningún interés en esa vieja casa de todos modos. Llegó el viernes. Metí la carpeta con la escritura de donación y el acta notarial en mi maletín de cuero y conduje los 45 minutos de vuelta hacia Toledo, al mundo que había dejado atrás.
El trayecto era pura memoria muscular, mis manos conocían cada curva de la carretera. Pasé por delante de la gasolinera de Cepsa donde el abuelo me compraba helados de postre. Pasé por el colegio donde una vez gané aquel premio de redacción y nadie de mi familia estaba entre el público porque Lucía tenía una exhibición de gimnasia rítmica esa misma tarde. No volvía para pelear, ni por revancha ciega. Volvía para terminar lo que el abuelo Paco empezó en silencio 7 años atrás. El despacho del S.R. Lozano estaba en la segunda planta de un edificio señorial de piedra, cerca de la puerta de bisagra. La recepcionista me miró de arriba abajo, evaluando mi ropa de trabajo, cuando di mi nombre. Tome asiento, por favor. El S.R. Lozano le recibirá en un momento. Tenía ese tono de cortesía ensayada, la voz de alguien que ya ha escuchado una versión sesgada de tu historia y ha decidido, sin conocerte, quién es el villano de la película. A las 10 en punto, Lozano me hizo pasar a una sala de juntas de techos altos. Y allí, sentado al fondo de la mesa de caoba, con una camisa de gemelos impecable y las manos entrelazadas, estaba mi padre. Gerardo levantó la vista, manteniendo esa máscara de autoridad que tanto le gustaba. Hola, Rubén. Su voz era tranquila, calculadamente suave. El registro de un padre dolido pero conciliador. Me detuve a 2 pasos de la puerta y miré fijamente al abogado. Me dijeron que esta reunión era estrictamente entre su bufete y yo. El S.R. Molina insistió en estar presente para agilizar los trámites. Pensé que su presencia podría facilitar un entendimiento familiar, se justificó Lozano. Me senté frente a mi padre, sintiendo el peso del aire. Él se inclinó hacia adelante y esbozó una media sonrisa. Siéntate, hijo. Hagamos esto rápido, sé que tienes tus cosas y no quiero quitarte tiempo. Tengo el tiempo que haga falta, respondí, manteniendo el contacto visual. Mira, dijo él, ladeando la cabeza con ese aire de superioridad que siempre me hacía sentir pequeño. Sé que las cosas han sido tensas, pero esto no se trata de nosotros ni de lo que pasó en Navidad. Se trata de la finca. Tu abuelo Paco habría querido que hiciéramos lo correcto para la familia. Usó el nombre del abuelo. Estaba sentado frente a mí, después de 2 años de vacío, y se atrevía a invocar el nombre de la única persona que de verdad me quiso para intentar manipularme y quitarme mi sitio. La casa de campo lleva años cerrada, acumulando polvo y gastos, continuó él, entrando en su modo de director de sucursal bancaria. Tengo un comprador en firme, un empresario de Madrid, por 320.000 euros. El proyecto de tu hermana necesita una inyección de capital urgente, un préstamo puente, y esta venta soluciona el problema de raíz de forma limpia. El abogado Lozano deslizó entonces un documento por la mesa. Escritura de renuncia de derechos hereditarios y ratificación de venta en negrita. No me has preguntado cómo estoy, ni cómo me va la vida, dije con voz plana, rompiendo su discurso. Gerardo parpadeó, desconcertado por la salida de guión. ¿Qué? En 2 años, este es el primer contacto y llega a través de un bufete de abogados. No llamaste por mi cumpleaños, no escribiste un mensaje cuando Elena estuvo enferma. Enviaste a un profesional con un contrato. Hemos estado intentando localizarte por varias vías, soltó él con una mentira rápida. Mi número de teléfono es el mismo desde hace 10 años, papá. Gerardo ignoró el comentario con un gesto de la mano. Rubén, no estoy aquí para remover el pasado ni para reproches sentimentales. Estoy aquí para gestionar un patrimonio familiar. Eso es todo. No lo compliques más de lo necesario. El mismo hombre que me llamó inestable delante de 15 personas. El mismo que no fue a mi graduación por llevarle unos muebles a Lucía. El mismo que despreció a mi mujer. No lo compliques, decía. Me eché hacia atrás en la silla, sintiendo una extraña libertad.
Antes de firmar nada, me gustaría entender por qué se me ocultó la intención de venta hasta recibir esta notificación. Gerardo miró al abogado como si éste fuera un testigo de mi supuesta terquedad. Ya te lo he dicho, ha sido imposible contactar contigo. Te cerraste en banda con toda la familia hace 2 años, sin dar una sola explicación lógica. Sin explicación, repetí. Ha estado pasando por una etapa personal complicada, intervino mi padre, bajando el tono como si hablara de un enfermo. Su mujer. Bueno, sabemos que ha sido muy posesiva y controladora. Nos preocupa mucho el entorno en el que vive Rubén ahora. Sentí que el pulso se me aceleraba, pero no por miedo, sino por la precisión quirúrgica de su falsedad. 2 años después, el guión de Rubén está loco y su mujer es mala no había cambiado ni una coma. Miré a mi padre y le pregunté. ¿Has terminado de hablar de mi vida? En ese preciso instante, su móvil vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y levantó un dedo pidiendo silencio. Un segundo, es importante, dijo y contestó. No puso en manos libres, pero en el silencio sepulcral de la sala se oyó perfectamente la voz de Lucía, aguda y al borde del histerismo. ¿Ya ha firmado el tonto de mi hermano? Papá, necesito el ingreso para el lunes sin falta. El dueño del local dice que si no pago los atrasos, cambia la cerradura y se queda con el género. Gerardo tapó el micrófono con la mano, visiblemente tenso. Lo estoy gestionando ahora mismo. Dame 1 hora. Pero Lucía seguía gritando. Dile que es por el bien de la familia, que mamá está disgustada. Siempre cede cuando le tocas la fibra con eso. Esas palabras cayeron en el centro de la mesa de juntas como un cristal estallando contra el suelo. Gerardo colgó, con el cuello encendido de una rabia sorda. Siempre cede cuando dices eso, repetí en un susurro cargado de ironía. Gerardo dejó el móvil boca abajo con un golpe seco. Está bajo mucha presión, Rubén. No te tomes sus palabras de forma literal. No me las tomo de ninguna forma, dije. Solo tomo nota de la realidad. Mi padre se levantó bruscamente. La silla chirrió contra el suelo de madera. Rubén, he tenido mucha paciencia contigo hoy. Firma el papel de una vez. Esa casa de campo no significa nada para ti, tú ni siquiera vas por allí. Tienes razón en una cosa, respondí mientras abría mi maletín. No significa nada para ti más que dinero para tapar los agujeros de Lucía. Pero para mí es otra cosa. Gerardo agitó la mano con desprecio. No empieces con sentimentalismos ahora. ¿Sabes cuál es tu gran error, Gerardo? Que eres un soberbio, sentencié yo. Tu mujer tenía razón. Esto se acaba hoy. Pero no como vosotros pensáis. Si no firmo esto, dijiste que me llevarías ante un juez, ¿verdad? Que un magistrado me obligaría a renunciar. Miré al abogado Lozano. ¿Es eso legalmente posible en este caso? El abogado se removió incómodo en su asiento, oliéndose el cambio de marea. Bueno, hay procedimientos de división de cosa común, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. De acuerdo, dije. Ambos se quedaron expectantes. Saqué el acta notarial y la puse sobre la mesa. El documento se deslizó por la superficie pulida con un siseo casi eléctrico. Gerardo bajó la vista. El encabezado era imposible de ignorar, con el sello del Consejo General del Notariado. Escritura de donación con reserva de usufructo y poder irrevocable. Esto es una escritura de donación en vida, dije con firmeza. Elevada a público hace 7 años por Francisco Molina. Me nombra a mí, Rubén Molina, como propietario único y absoluto de la finca. El abuelo se aseguró de que el trámite quedara blindado ante notario mucho antes de fallecer. El silencio que siguió fue denso, pesado como el plomo. Mi padre ni siquiera se atrevía a tocar los papeles. Sus ojos saltaban del documento a mi cara y volvían al papel,
como si las letras pudieran cambiar si las miraba con suficiente intensidad. El abogado Lozano, sin embargo, agarró la escritura inmediatamente. Se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz y leyó las cláusulas con rapidez profesional. Dejó el papel con un cuidado extremo, como si fuera una bomba a punto de detonar. Miró a mi padre con una expresión que yo ya conocía de mis auditorías. La cara de alguien que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies ha dejado de existir. Lozano miró a Gerardo. S.R. Molina, dijo, y la formalidad de su voz era ahora gélida. ¿Usted no tenía conocimiento de que su padre había donado esta propiedad en vida a su nieto? La boca de Gerardo se abrió y se cerró sin emitir sonido. Eso es imposible. La finca figuraba en el inventario del testamento. Yo la he estado administrando como parte de mi herencia. Según este documento, que es anterior y está debidamente inscrito, continuó Lozano, la propiedad salió del patrimonio de su padre mucho antes del fallecimiento. La casa de campo nunca formó parte de la masa hereditaria que usted recibió. Usted no puede vender lo que legalmente nunca le perteneció. Gerardo me miró. Su rostro, antes rosado por la soberbia, tenía ahora el color del yeso viejo. ¿De dónde has sacado esto? ¿Cómo has podido ocultarme algo así? Me lo dio el abuelo Paco, respondí con una serenidad que me nacía del alma. Él nunca, la voz de mi padre se quebró por primera vez en 30 años. Él no me habría puenteado de esta manera. Yo soy su hijo. Lo miré fijamente a los ojos, sin rastro de odio, solo con una claridad absoluta. No te puenteó, papá. Simplemente protegió a su nieto de lo que sabía que vendría. Hay una diferencia muy grande entre traicionar y proteger. El abuelo sabía que, tarde o temprano, intentarías venderme por una boutique de ropa. Y decidió que esta vez, el fuerte no iba a ser el que se quedara sin nada. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Oscar Blanco. Tengo 31 años y soy enfermero de vocación en un centro de salud de barrio. El día que debería haber sido el más feliz de mi vida, el de mi boda, encontré a mi padre de pie en un pasillo del club de campo, con la mirada perdida y sin un sitio donde sentarse. Mientras tanto, 9 personas de la familia de mi prometida, rostros que apenas conocía, ocupaban con arrogancia la mesa que, por derecho y respeto, debería haber sido la suya. La mesa 1. Situada en el centro neurálgico del salón, frente a la pista de baile y bajo la lámpara de cristal principal. Ahí es donde Mateo y Lucía, mis padres, debían estar. En su lugar, una mano invisible y clasista los había desterrado a la mesa 14. La última de la sala, una mesa auxiliar encajonada entre la puerta batiente de la cocina y el carrito metálico de los desperdicios. Cuando confronté a mi futura esposa buscando una explicación, lo que escuché sobre mi padre rompió cada mentira que me había estado contando a mí mismo durante 2 años. Me quedé allí petrificado, en ese pasillo del Real Club de Golf, con mi traje azul marino impecable y la presión de 200 invitados esperando al otro lado de la pared. En ese instante, tomé una decisión de la que no puedo arrepentirme. Lo que hice después, las palabras que ella escupió y el desmoronamiento de su linaje. Esa es la historia que voy a contar. Permítanme retroceder a la mañana del 14 de junio. La última mañana que desperté creyendo que mi futuro estaba ligado al de Elena Valenzuela. Crecí en Alcalá de Henares, una ciudad con siglos de historia y piedra, pero donde en ciertos barrios obreros todavía nos conocemos todos por el nombre de Pila. Mi hogar era una casa pequeña que mi padre compró el año en que nací. Tardó 22 años de sudor y callos en pagarla al banco. Recuerdo que firmó el último cheque cuando yo cumplí los 16. No hubo lujos,
Nos llevó a todos al bar de la esquina para celebrarlo con unas raciones de bravas y oreja a la plancha. Mi padre, Mateo Blanco, se ganó el pan arreglando tuberías y desatascando bajantes. 35 años vistiendo el mismo tipo de mono de trabajo azul y botas con puntera reforzada. Sus rodillas empezaron a crujir tras 20 años de oficio, y su espalda no tardó en seguir ese camino de desgaste. Pero jamás le vi faltar un solo día al trabajo mientras yo hincaba los codos en la facultad. Llegaba a casa a las 6 de la tarde, se frotaba las manos con ese jabón de mecánico que huele a cítricos fuertes y gasolina, y antes de sentarse, me preguntaba con interés genuino qué había aprendido ese día en clase. Mi madre, Lucía, era el alma del comedor de un colegio público de la zona. Servía la comida a 400 niños hambrientos cada día y, milagrosamente, conocía la historia de cada uno. Sabía quién necesitaba leche sin lactosa, quién tenía alergia a los frutos secos y, lo más importante, quién llegaba al colegio con el estómago vacío porque en su casa no llegaban a fin de mes. Esos niños siempre recibían un caso extra de guiso. Siempre. No éramos ricos, ni pretendíamos serlo. Mi habitación compartía pared con la caldera del edificio y el ruido era mi banda sonora. Mi abrigo de invierno era la herencia de un primo que lo había usado 2 años antes, pero en mi casa la puerta jamás tenía echada la llave. La cena siempre estaba caliente y mis padres se aseguraron de que nunca sintiera que me faltaba lo esencial. Dignidad, cariño. Con becas, esfuerzo y muchas noches en vela, terminé enfermería y me especialicé. Empecé a trabajar en el centro de salud del barrio, el mismo donde mis vecinos me habían visto crecer. A los 28 años liquidé mis deudas y sentí que había construido mi vida con mis propias manos. Pero los cimientos, la roca real, eran Mateo y Lucía Blanco. Pensé que una familia así era suficiente para cualquiera. Qué equivocado estaba. Conocí a Elena Valenzuela un martes de octubre, 2 años antes del desastre. Su padre, Ricardo, un hombre que desprendía un aroma a tabaco caro y perfume de marca, vino a la clínica para un chequeo de rutina. Elena lo trajo en su coche de alta gama. La vi apoyada en el mostrador de recepción mientras yo revisaba un historial médico. Era elegante, con esa seguridad casi insultante que solo otorga el dinero acumulado durante generaciones. Me sonrió y, para mi desgracia, le devolví la sonrisa. Cenamos ese viernes en un sitio de moda, luego la semana siguiente, y pronto cada semana se convirtió en un ritual. Elena era encantadora, pero de una forma sofisticada a la que yo no estaba acostumbrado. Los Valenzuela pertenecían a otro estrato social, a otro universo. Eran promotores inmobiliarios con 3 generaciones de éxito a sus espaldas. Su apellido figuraba en las promociones de lujo más exclusivas de la comunidad y en una placa de bronce en el club de golf. Su madre, Constanza, era una mujer que vivía entre galas benéficas y reuniones de patronato. La primera vez que nos presentaron, lucía una blusa de seda que caía sin una sola arruga y unos pendientes de perlas que, sospecho, valían más que mi coche de segunda mano. Me dio la mano con frialdad, me escaneó de arriba abajo con una mirada clínica y soltó. Un centro de salud de barrio. Vaya, qué particular. Luego, con una sonrisa gélida, añadió. Elena solía salir con el hijo de los marqueses de Santillana. Un chico de una educación impecable. Me convencí a mí mismo de que era simplemente la forma de hablar de esa gente. Rígida, protocolaria, carente de cercanía. Pensé que no significaba nada personal. Bajo la mesa, Elena apretó mi mano y susurró. No le hagas caso, ya se acostumbrará a nosotros. Pero la realidad es que nunca lo hizo. Para entonces, yo ya estaba perdido de amor. Y el amor tiene esa capacidad perversa de hacerte justificar cada señal de alerta, cada humillación velada y cada motivo por el que deberías haber salido huyendo sin mirar atrás. Elena me pidió matrimonio 14 meses después de aquel primer café.
No fue un arrebato de espontaneidad, fue una producción coreografiada en el restaurante privado del club, entre muros de piedra centenaria, velas de aroma sutil y un cuarteto de cuerda que desgranaba piezas de bossa nova. A 3 mesas de distancia, envuelta en un chal de cachemira, Constanza observaba la escena con la precisión de un halcón. Pura coincidencia, murmuró Elena mientras deslizaba el estuche de terciopelo hacia mí. Dije que sí, a pesar de todo, porque el anillo que acepté no pertenecía al mundo de Constanza. Para mí, era de la mujer que conducía 40 minutos bajo la lluvia para traerme caldo casero cuando la gripe me tumbaba, la que juraba que mis padres eran gente de bien y que ardía en deseos de llamar a Mateo padre. Sin embargo, en cuanto se fijó la fecha, la Elena que yo creía conocer empezó a desdibujarse bajo una capa de barniz social. Constanza tomó el mando de la logística con una autoridad militar. Eligió el lugar. El Real Club de Golf, descartando con un gesto de desdén la pequeña parroquia de barrio donde mis padres se habían dado el sí, quiero 3 décadas atrás. Eligió a la wedding planner, una amiga íntima de su círculo. Eligió el menú de 5 tiempos. Y cuando mi madre, con toda su humildad y su ilusión, sugirió incluir sus famosas croquetas de jamón como aperitivo en el cóctel, Constanza ladeó la cabeza, le dedicó una sonrisa de condescendencia y sentenció. Es un detalle tierno, Lucía, de verdad. Pero esto es una cena de gala en un entorno selecto, no una merienda de pueblo en las fiestas patronales. Mi madre soltó una risita nerviosa para restarle importancia al desplante, pero yo vi cómo sus dedos se hundían en la tela de su falda. Cada vez que intentaba protestar, Elena repetía el mismo mantra. Deja que mamá se encargue de este ruido, cariño. Después de la boda, seremos solo nosotros. Nuestra casa, nuestras reglas. Quiero dejar algo claro. No soy un hombre débil. Tomé lo que creía que era una decisión calculada. Perder las pequeñas batallas tácticas para ganar la guerra estratégica del futuro. El lugar no importaba. El maridaje de los vinos no importaba. Lo que realmente contaba era el matrimonio, los 40 años de vida compartida que vendrían después de que se apagasen los focos de la fiesta. Esa era mi lógica de enfermero, acostumbrado a priorizar urgencias. Pero me equivocaba de diagnóstico. Esas batallas no eran pequeñas, eran ensayos. Constanza estaba midiendo mi resistencia, comprobando hasta dónde podía empujarme antes de que se me rompiera el espinazo. Y yo, por amor, seguía cediendo terreno metro a metro. No lo sabía entonces, pero el día de la boda no era la guerra definitiva. Era, simplemente, el último ensayo general. 14 de junio, 6 de la mañana. Desperté en mi antigua habitación, en la casa de mis padres en Alcalá. El sol se filtraba por las cortinas que mi madre había cosido a máquina cuando yo aún era un niño. Mi traje colgaba de la puerta del armario. Un conjunto azul marino impecable, de corte clásico, pagado íntegramente con mis ahorros. Constanza me había presionado para ir a un sastre de la calle Serrano, en la Milla de Oro de Madrid, pero me negué en redondo. Ese traje era lo único que sentía puramente mío en toda aquella farsa. A las 10 de la mañana, ya estaba en el club de golf. El despliegue era obsceno, digno de una revista de alta sociedad. Peonías blancas importadas en jarrones de cristal de Bohemia, mantelería de hilo de lino y bajoplatos con el borde de oro de ley en cada servicio. Más de 80.000 euros invertidos en decoración y catering, una cifra astronómica cubierta casi en su totalidad por los Valenzuela. Se esperaban 200 invitados. La mitad eran del bando de los Valenzuela. Socios de constructoras, miembros del club, el antiguo alcalde y familias de esos apellidos compuestos que suenan a heráldica y fincas rústicas. La otra mitad era mi gente. Mi tía que venía en autobús desde Asturias, 3 enfermeros de la clínica, mis amigos de la facultad y antiguos vecinos del barrio.
Gente que conducía furgonetas de reparto, que vestía trajes comprados en las rebajas del Corte Inglés y que, sinceramente, no sabía distinguir un tenedor de pescado de uno de postre. El desequilibrio fue evidente desde el minuto 1. Los invitados de los Valenzuela ocupaban las primeras filas de la ceremonia, las mesas centrales y los espacios más privilegiados. Mi gente estaba siendo desplazada, como una marea silenciosa, hacia los márgenes del evento. Marcos, mi padrino y mejor amigo desde el instituto, se inclinó hacia mí durante el ensayo de entrada y me soltó al oído. Oye, ¿por qué tu familia parece que está aparcada en el parking? Le resté importancia con una mueca. Será cosa del protocolo y los números, ellos traen mucha más gente, Marcos. Él levantó una ceja, escéptico, pero decidió no insistir. La ceremonia fue a mediodía, bajo un sol de justicia que hacía brillar la piedra del club. Caminé hacia el altar y allí estaba Elena. Estaba perfecta, casi irreal. Pero ese era el núcleo del problema. Estaba tan deslumbrado admirando el marco dorado que me olvidé de mirar con lupa lo que había dentro del cuadro. Tras el intercambio de votos, mientras los invitados pasaban a la terraza para el cóctel de bienvenida, me escapé un momento al salón del convite para verificar los últimos detalles. Es una deformación profesional como enfermero, verifico las constantes vitales 2 veces. El salón era espectacular, bañado por una luz ámbar. 20 mesas redondas vestidas de blanco inmaculado con tarjetas de mesa colocadas en pequeños soportes de latón envejecido. Me acerqué a la mesa 1, la presidencial, situada justo frente a la pista de baile y reservada para los núcleos familiares. Cogí la primera tarjeta. Gerardo Valenzuela, hermano de Constanza. Cogí la segunda. Lidia Valenzuela. La tercera. Los señores de Portero, socios comerciales de Ricardo. Revisé las 10 tarjetas. 9 Valenzuela y un contacto de negocios de alto nivel. Ni un solo blanco. Ni uno. Sentí una presión fría en el pecho. Empecé a recorrer el salón a zancadas, revisando los nombres con una urgencia creciente. Mesa 2. Primos Valenzuela. Mesa 3. Socios de honor del club. Seguí buscando. Mesa 10. Mesa 12. Finalmente, los encontré en la mesa 14. Estaba al fondo de todo, literalmente encajonada contra la pared, justo al lado de la puerta batiente de la cocina. Podía oír perfectamente el estrépito de las ollas y los gritos de los jefes de partida al otro lado. Las sillas no eran las de madera pulida del resto del salón, eran sillas plegables de plástico acolchado, de esas que se sacan cuando no queda más remedio. A menos de 1 metro, un carrito de servicio con copas sucias y restos de comida aguardaba su turno. La luz era mortecina, un foco de servicio que parpadeaba, lejos de la calidez de las lámparas de cristal. Mateo Blanco. Lucía Blanco. Me quedé petrificado mirando esas 2 tarjetas. Tinta dorada sobre papel crema de alto gramaje, descansando en una mesa de descarte junto a un cubo de basura con pedal. Localicé a Diana, la coordinadora, cerca de la barra. ¿Quién ha modificado el plano de las mesas a última hora? Pregunté con una voz que no reconocí. Ella me miró con una eficiencia gélida, sin parpadear. La SRA. Valenzuela realizó los ajustes definitivos esta mañana. Indicó que usted, como novio, estaba al tanto y de acuerdo con la nueva distribución para optimizar el espacio de los invitados VIP. Yo jamás había aceptado aquello. Me quedé solo en mitad de ese salón y realicé un triaje mental, como si estuviera en la sala de urgencias. Mesa 14. Puerta de la cocina. Humo de fritura. Sillas de repuesto. Un contenedor de basura a centímetros de donde mi padre se sentaría a cenar en la boda de su único hijo. Si no decía nada en ese momento, esto es lo que ocurriría. Mis padres entrarían, verían su sitio y no dirían una palabra.
Mi padre se ajustaría el nudo de la corbata, esa que compró hace 10 años y que guarda para las grandes ocasiones, y sonreiría con esa bondad infinita suya. No pasa nada, hijo, si lo importante es que estés feliz. Mi madre doblaría la servilleta en su regazo con manos temblorosas y fingiría no escuchar el estruendo de los lavaplatos a 3 metros de su nuca. Y Constanza lo sabría. Sabría que podía desterrar a Mateo y Lucía Blanco a cualquier rincón oscuro. Al fondo de la sala, al aparcamiento o fuera del encuadre de nuestras vidas. Sabría que nadie levantaría la voz. Cada cena de Navidad futura, cada bautizo de un nieto, Mateo y Lucía serían siempre la mesa 14. La gente que no encaja, los que se sientan cerca de la salida de servicio para que los invitados que realmente importan no tengan que mezclarse con ellos. Pensé en las manos de mi padre. 35 años manejando tuberías de cobre, soplete y soldadura. Un hombre que podía reconstruir una casa entera con sus dedos. Había ahorrado durante 6 meses para comprarse ese traje azul. Pensé en el vestido de mi madre. Ella misma lo había transformado, cosiendo encaje en las mangas para darle un aire más solemne. La recordé encorvada sobre la máquina de coser durante 3 fines de semana seguidos, con los labios apretados y el corazón lleno de orgullo. Esas personas me habían dado la vida, me habían alimentado, habían conducido bajo tormentas de nieve para que yo llegara a tiempo a un examen, y alguien había decidido que su lugar legítimo estaba junto a los desperdicios. Salí del salón con el pulso a 1000 para buscar a Elena. En mi ingenuidad, todavía pensaba que ella lo arreglaría. Pensé que compartiría mi indignación. Fue mi segundo gran error de diagnóstico de aquel día. Encontré a Elena en la suite nupcial, un espacio vasto de techos altos y molduras doradas que parecía diseñado para una reina, no para una novia. Estaba frente a un espejo de cuerpo entero, retocándose la comisura de los labios con un pincel mientras 2 damas de honor correteaban al fondo. ¿Quién ha dado la orden de mover a mis padres de la mesa presidencial? Pregunté, entrando sin llamar, con la voz seca y el pulso martilleando en mis sienes. Ella ni siquiera se dignó a girarse. Se miró el perfil, ajustando un mechón de su peinado perfecto. Mamá reorganizó algunas etiquetas de sitio esta mañana. Hubo un par de confirmaciones de última hora y el plano cojeaba. No es para tanto, Oscar, no seas melodramático. ¿Qué no es para tanto? El tono de mi voz subió un peldaño, haciendo que las damas de honor se detuvieran en seco. No tienen un sitio digno, Elena. Están en la mesa 14, desterrados contra la pared de la cocina, respirando el humo de los guisos y junto al cubo de los desperdicios. ¿Eso te parece reorganizar? Ella soltó un suspiro largo y pesado. El tipo de suspiro que se reserva para un niño caprichoso o un estorbo molesto que no entiende las reglas del juego. Oscar, por favor. Tenemos a 200 invitados de lo más selecto de Madrid ahí fuera. El cóctel está a punto de terminar. ¿De verdad vas a montar una escena por la posición de una silla justo ahora? ¿Y cuándo, si no? Le espeté, dándole un paso hacia ella. Después del banquete, cuando mis padres lleven 3 horas siendo humillados en silencio por tu madre. ¿Cuándo ya se hayan tragado el desprecio de verse sentados en sillas de plástico? Se dio la vuelta lentamente. Su rostro estaba imperturbable, de una serenidad aterradora. Era la cara de alguien que ha sido entrenada desde la cuna para parecer razonable mientras defiende lo indefendible. Mamá tiene sus motivos de protocolo y hay que respetarlos, dijo con una voz suave, casi sedante. Los dueños de la constructora de Pozuelo y los socios estratégicos de papá están en la mesa 1. Son personas con las que nos jugamos el futuro de la empresa. Son personas importantes, Oscar. ¿Insinúas que son más importantes que mis padres? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como el plomo. Yo no he dicho eso. No pongas palabras en mi boca. No te ha hecho falta decirlas, Elena.
Se leen en el plano de mesas. Se acercó a mí y me puso una mano en el brazo. Fue un gesto ensayado, una caricia calculada para desactivar mi rabia. Cariño, estás bajo mucha presión, es el estrés del gran día. Pasemos la cena, disfrutemos de la fiesta y te prometo que hablaré seriamente con mamá mañana. Lo solucionaremos con calma. ¿Mañana? Esa era la palabra mágica. Mañana después del compromiso. Mañana después de las vacaciones. El mañana de los Valenzuela era un agujero negro donde morían todas mis quejas. Busqué desesperadamente en sus ojos algún rastro de humanidad. Ira, culpa, una pizca de sorpresa que me indicara que ella no era cómplice de esta bajeza. No encontré nada. Ni rastro de asombro. Ella lo sabía todo desde el alba. Sabía que Constanza había enviado a Mateo y a Lucía al rincón de los olvidados y, simplemente, decidió que su reflejo en el espejo era más importante que la dignidad de su futuro suegro. Salí de la suite sin decir una palabra más, sintiendo que el aire del club me quemaba los pulmones. Me detuve en la mesa de bienvenida, donde descansaba una pila de minutas impresas, papel de hilo de un gramaje exquisito con letras grabadas en pan de oro. Cogí una con manos temblorosas. Página 2. Con amor y gratitud a nuestras familias. Debajo, una lista encabezada por Ricardo y Constanza Valenzuela, seguida de Gerardo, Lidia, Tomás. 4 líneas de apellidos compuestos. Todos Valenzuela. Giré la tarjeta. Busqué en el reverso, en los márgenes, en las notas al pie. Mateo y Lucía Blanco no aparecían en ninguna parte. En la versión original que yo mismo había supervisado 3 semanas antes, mis padres encabezaban la lista. Con nuestro más profundo agradecimiento a Mateo y Lucía Blanco, cuyos sacrificios y manos trabajadoras han hecho posible que hoy estemos aquí. Yo había redactado esas palabras con orgullo. Constanza las había leído y no puso objeciones. No las necesitaba. Esperó al último minuto para mandar a Diana a la imprenta y rehacerlo todo. Los nombres de mis padres no solo habían sido borrados de la mesa, sino que habían sido ejecutados del registro oficial de la familia. Para el mundo de los Valenzuela, yo era un huérfano de origen conveniente. Encontré a Marco cerca de la sala de testigos. Al ver mi palidez, dejó la copa que sostenía y se acercó de inmediato. ¿Qué ha pasado, Óscar? Tienes cara de haber visto a un muerto. Se lo solté todo. La mesa plegable, la cocina, el programa borrado, la gélida indiferencia de Elena. Hablé durante 30 segundos sin tomar aire. Marcos no me interrumpió, ni me pidió que me calmara, ni me soltó frases vacías. Se ajustó la chaqueta y me miró a los ojos con la lealtad que solo se forja en los barrios de clase obrera. ¿Qué quieres hacer? Preguntó simplemente. Aún no lo sé, Marcos. Siento que me estalla la cabeza. Vale. ¿Qué necesitas de mí ahora mismo? Quédate cerca. No te vayas. Aquí estoy, hermano. No me muevo de tu lado. Marcos no me soltó el te lo advertí, aunque tenía razones de sobra. Me había avisado sobre el veneno de los Valenzuela meses atrás, una sola vez, con respeto, y nunca volvió a insistir. Por eso confiaba en él más que en nadie en aquel edificio lleno de falsedad. Todavía no tenía un plan, pero sabía que la siguiente señal decidiría mi vida. Caminé de vuelta hacia el pasillo de las suites. No quería espiar, quería intentar una última vez mirar a Elena a los ojos y decirle: o restauras el sitio de mis padres ahora mismo, o no cruzo el umbral de ese salón. Pero al llegar, la puerta estaba entornada. Lo justo para que sus voces salieran al pasillo. La de Constanza primero, baja, siseante y letal, como siempre sonaba cuando se sentía triunfadora. Elena, por favor, mira a su padre. Ese traje tiene 10 años y le queda grande de hombros. ¿Y su madre? Por Dios,
¿Has visto las costuras de ese vestido? Se nota a 1 kilómetro que lo ha cosido ella misma. Parecen mendigos. No puedes permitir que se sienten en la mesa principal. Nuestros invitados, gente de nivel, pensarán que somos. Ya lo sé, mamá, la interrumpió la voz de Elena, con una naturalidad que me heló la sangre. Los socios de papá están justo ahí. Esa es la gente que realmente importa para nuestra expansión. Oscar tendrá un berrinche y se enfadará un rato, pero es absurdo mezclar a un fontanero y a una empleada de comedor con personas de nuestro estatus. Tienes razón, mamá. Los blancos están bien donde están, al fondo. Es mucho más apropiado. Hubo un silencio breve. Deberías haberme escuchado desde el principio, sentenció Constanza en un susurro victorioso. Ese chico no pertenece a nuestro mundo. Nunca lo hará. Apoyé la palma de la mano contra la pared fría. El pasillo pareció inclinarse bajo mis pies. Escuché mi propio pulso retumbando en mis oídos, un sonido rítmico y pesado, como una puerta de hierro cerrándose por dentro. Mi padre, el hombre que pasó 35 años de rodillas bajo fregaderos, con las articulaciones destrozadas para que yo tuviera libros, humillado por un traje viejo. Mi madre, la mujer que servía comidas con una sonrisa a niños que no tenían nada, despreciada por su propia nuera. Un fontanero y una empleada de comedor. Así es como nos veían. Así es como ella, la mujer que iba a llevar mi apellido, me veía a mí. Hay frases que, una vez escuchadas, actúan como un ácido que disuelve cualquier lazo. Esta era una de ellas. En ese pasillo del club de golf, Oscar Blanco dejó de ser un novio para convertirse en un juez. Empujé la puerta de la suite con una fuerza que hizo que el pomo golpeara la pared. Constanza se giró primero su rostro, siempre bajo control, se congeló durante medio segundo, una grieta fugaz en su armadura de porcelana. Luego, recompuso esa sonrisa que simula hospitalidad pero que se siente como una verja de hierro cerrada con candado. Oscar, cielo, entras como un torbellino. Estás impecable, el azul te favorece, dijo, intentando recuperar el terreno con una lisonja vacía. Lo he oído todo, solté, ignorándola por completo y clavando la mirada en Elena, que seguía frente al espejo con el labial a medio poner. Ella tensó la mandíbula, y por primera vez en 2 años, vi un destello de incomodidad real en sus ojos. ¿Oído qué? Solo estábamos ultimando detalles del protocolo de la cena, Oscar. No seas. ¿Detalles? La interrumpí. He oído que mi padre parece pobre. He oído que el vestido de mi madre es una vergüenza porque se lo ha cosido ella misma. He oído que no tienen el estatus para sentarse en la mesa principal. ¿Qué parte del desprecio exactamente he entendido mal, Elena? Constanza dio un paso adelante, irguiéndose con esa postura rígida de presidenta de patronato que utiliza para amedrentar a sus subordinados. Oscar, por favor, no saques las cosas de quicio. Esto es simplemente una cuestión de imagen y relaciones públicas. Estamos intentando asegurar que los inversores del proyecto de La Moraleja se sientan cómodos y... Ha llamado a mi padre fontanero como si fuera una enfermedad contagiosa, le espeté, girándome hacia la suegra. Ha hablado de mi madre, de una mujer que ha trabajado más que usted en toda su vida, como si su oficio fuera una mancha en su apellido. No quería decir que... Empezó Constanza, pero su tono seguía siendo altivo. ¿Y tú? Volví a mirar a Elena, esperando una chispa de defensa, una señal de que quedaba algo de la mujer de la que me enamoré. Has dicho que estaban bien al fondo. Que era más apropiado. Que no se podía mezclar a un obrero con gente de nivel. La voz de Elena bajó de octava. Era esa voz gélida y técnica que empleaba en las juntas de accionistas cuando un negocio se torcía y había que aplicar recortes. Estás en un estado emocional alterado, Oscar. Es el día de nuestra boda,
hay fotógrafos, hay prensa social, hay contactos fundamentales para la empresa de papá. Vamos a respirar hondo, a salir ahí fuera y a terminar con esto. Estoy respirando perfectamente, Elena. De hecho, nunca he tenido los pulmones tan limpios ni las cosas tan claras como en este pasillo. Constanza le lanzó a su hija una mirada rápida, afilada como un bisturí. Era el tipo de orden silenciosa que decía: soluciona este desastre ahora mismo. Cariño, vamos, no arruines este momento por una tontería de sillas, intentó Elena de nuevo, dando un paso hacia mí con las manos extendidas. Yo no estoy arruinando nada, Elena. Tú lo has hecho en el momento en que has permitido que traten a mis padres como basura. Me di la vuelta y salí del cuarto antes de que pudieran responder. Oí a Constanza sisearle algo a su hija, una instrucción en voz baja que no llegué a descifrar. Los pasos de Elena no me siguieron. No hubo una carrera por el pasillo, ni un grito llamándome, ni una mano sujetando mi chaqueta. Y ese silencio fue la última respuesta que necesitaba para confirmar que el nosotros ya no existía. Fui directo hacia el salón principal, pero no crucé el umbral. Me detuve en la penumbra del recibidor para buscar a las únicas personas en ese edificio que jamás, ni una sola vez, me habían hecho sentir que no era suficiente. Marcos me esperaba exactamente donde lo había dejado, con los brazos cruzados y la mirada alerta. Se lo conté todo, palabra por palabra. El fontanero, la empleada del comedor y el sitio apropiado junto a los desperdicios. Marcos guardó un silencio sepulcral durante 5 segundos, procesando la magnitud de la ofensa. Luego, me miró con esa expresión concentrada que suele usar antes de un veredicto difícil. ¿Qué tienes exactamente en la cabeza, Oscar? Preguntó con voz grave. Pienso que no puedo estampar mi firma en un contrato de vida con alguien que desprecia mis raíces. Él asintió con una sobriedad absoluta. Vale. Entonces esto es lo que legalmente tienes que saber, bajó la voz, acercándose a mí. La ceremonia religiosa o simbólica ha terminado, sí. Pero la inscripción matrimonial, el acta real que nos entregó el juzgado. Todavía no la has firmado. La tiene Diana en su carpeta de piel. El plan de Constanza era que la firmaseis después de la cena, en una mesa supletoria frente a todos los invitados para que los fotógrafos tuvieran la exclusiva, ¿recuerdas? Lo recordaba perfectamente. Otro espectáculo mediático diseñado por la suegra. Legalmente, Oscar, a efectos civiles, no estáis casados. Lo que ha pasado en el altar ha sido puro teatro hasta que ese papel se firme, se testifique y se selle. Sin tu firma en ese documento, no existe el matrimonio. No hace falta anulación, ni proceso de divorcio, ni abogados de familia. Si no firmas, esta noche te vas a casa como un hombre soltero. Dejé que la revelación calara en mis huesos. Los anillos de oro blanco, los votos intercambiados bajo el sol de Alcalá. Nada de eso era vinculante todavía. Lo único que separaba mi libertad de una vida de humillaciones era un trazo de bolígrafo en un papel guardado por la coordinadora. ¿Cuánto margen tengo? Todo el que quieras, siempre y cuando no toques ese papel. Pero ten cuidado. En cuanto entres en ese salón y empiecen los brindis, la presión social de 200 personas mirándote va a ser un muro de hormigón. Lo sé, dije, sintiendo una extraña calma gélida. Decide antes de sentarte a cenar. Soy tu abogado y tu mejor amigo, Oscar. En ese orden esta noche. Elijas lo que elijas, yo cubro tu retirada. Caminé hacia la mesa 14. Mi padre estaba sentado muy derecho, con la espalda separada del respaldo de plástico, las manos grandes y nudosas apoyadas planas sobre sus rodillas. Llevaba la chaqueta abotonada y la corbata perfectamente centrada. Había sacado brillo a sus zapatos esa misma mañana, lo sabía porque tenían ese lustre mate y honesto que solo da el betún de supermercado aplicado con un trapo viejo de cocina. Mi madre estaba a su lado,
alisando nerviosa un pliegue de su vestido color lavanda, ese que tantas horas de costura le había costado. Un camarero salió por la puerta de la cocina justo detrás de ellos. La hoja de madera golpeó el marco con un estruendo metálico, dejando escapar una ráfaga de calor húmedo y el ruido estridente de los platos apilándose en el fregadero industrial. Mi madre se sobresaltó, encogiéndose un poco. Mi padre no se movió un ápice, manteniendo la compostura de un rey en el exilio. «Hola, hijo», mi padre sonrió al verme, una sonrisa limpia que me partió el alma. «Estás muy elegante. Pareces un señor». «Papá. Lo siento tanto. Siento este sitio, siento que». «No», levantó una mano, deteniéndome. «Yo puedo sentarme en cualquier sitio, Oscar. He comido en zanjas y en portales. Este es tu día, el día de vuestra unión. Lo importante es que tú estés bien». Me miró durante un largo momento. Algo se agitó tras sus ojos claros. No era rencor, ni humillación, sino una comprensión profunda y dolorosa. Como si él, en su sabiduría de hombre que sabe cómo funcionan las estructuras de este mundo, ya supiera lo que yo todavía no me atrevía a verbalizar. Pensé en los 12.000 euros que descansaban en la cuenta de la empresa de catering. Mis padres los habían ahorrado durante 15 años, céntimo a céntimo, privándose de vacaciones y de caprichos, sacándolos de una pensión de fontanero y de un sueldo de comedor escolar. Esa cantidad cubría el depósito íntegro de la cena. Cada plato de solomillo, cada botella de vino reserva y cada copa de cristal de bohemia que los 200 invitados iban a disfrutar. Sin esos 12.000 euros de los Blanco, no habría banquete. Y aún así, Constanza había decidido que las personas que pagaban la comida debían cenar junto al cubo de la basura. «Quedaos aquí un momento», les pedí, tratando de que mi voz no temblara. «Vuelvo ahora mismo». «Oscar, por favor, no busques problemas por nosotros», me suplicó mi madre, agarrándome la manga. «Podemos aguantar un par de horas, de verdad». «No estoy buscando problemas, mamá», le dije, dándole un beso en la frente. «Estoy terminándolos para siempre». Las puertas de roble del salón se abrieron de par en par. Los 200 invitados comenzaron a desfilar, guiados por los acordes de un cuarteto de cuerda que interpretaba una versión clásica de un tema pop. Observé la coreografía del clasismo con una lucidez dolorosa. El bando de los Valenzuela se instaló en las mesas delanteras con la arrogancia natural de quienes sienten que el mundo les debe la primera fila. El bando de los Blanco, en cambio, caminaba con timidez hacia el fondo, revisando las tarjetas con la vista cansada, arrastrando sillas que desentonaban con el resto del mobiliario. El maestro de ceremonias, un antiguo compañero de facultad de Elena con ínfulas de aristócrata, se acercó al micrófono con una sonrisa ensayada. «Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a las familias de nuestra pareja». Señaló con un gesto grandilocuente la mesa 1. La ilustre familia Valenzuela. 9 personas se pusieron en pie bajo el foco principal. Constanza, radiante en su triunfalismo, Ricardo, saludando con la mano como un político en campaña. Los aplausos tronaron. El presentador hizo una pausa dramática, consultó su tarjeta y, saltándose el guión que yo mismo había revisado semanas atrás, continuó. «Y ahora, brindemos todos por el amor y el futuro de este nuevo linaje». Ni una mención a los Blanco. Ni una palabra de reconocimiento para Mateo y Lucía. El vacío era absoluto. Desde el otro extremo del salón, vi a Patricia, mi jefa de enfermería en el centro de salud, caminar hacia la mesa 14 con un plato de aperitivos. Se detuvo en seco. Escaneó las sillas plegables de plástico, la puerta batiente de la cocina y la figura digna de mi padre. Dejó el plato sobre el mantel de hilo y vino directa hacia mí, esquivando camareros. «Oscar», su voz era baja, con ese tono de urgencia clínica que usa cuando entra una parada cardiorrespiratoria. «¿Se puede saber qué hacen tus padres sentados al lado de la puerta de servicio?».
Es un insulto. Estoy en ello, Patricia. Créeme, estoy en ello. Ese hombre arregló las tuberías de mi casa por la mitad de precio cuando se me inundó el piso en pleno enero, dijo ella, con los ojos encendidos de rabia. No quiso aceptar ni una propina porque decía que entre vecinos hay que ayudarse. ¿Por qué está junto a un contenedor de basura en la boda de su único hijo? En la mesa 1, el señor portero, el socio más influyente de Ricardo, se inclinó hacia su mujer y le susurró algo al oído. Ella miró por encima del hombro hacia la esquina oscura del fondo y frunció el ceño con una mezcla de extrañeza y desaprobación. La gente empezaba a notar que algo no cuadraba, las costuras de la farsa de Constanza se estaban rompiendo. Se sirvió el primer plato. Una crema de calabaza asada con lascas de jamón ibérico, servida en porcelana de Limoges. Los 12.000 euros de mis padres, el fruto de 15 años de privaciones, estaban allí, emplatados con brotes tiernos para deleite de gente que los despreciaba. Constanza abandonó la mesa presidencial y caminó hacia la barra junto a una de sus amigas del patronato. Su ruta, calculada o no, las llevó a pasar justo por delante de la mesa 14. Yo estaba lo bastante cerca para ser testigo de la estocada final. Mi madre estaba intentando ajustar discretamente el encaje de su manga izquierda, un hilo se había soltado y ella trataba de ocultarlo con la timidez de quien teme molestar. Constanza se detuvo, clavó la mirada en la costura casera de mi madre y se giró hacia su amiga con una mueca de lástima. Pobrecilla. Alguien debería haber tenido el detalle de comprarle un vestido de verdad, ¿no crees? Bebió un sorbo de champán Ballinge. Pero supongo que, al final, cada uno tiene que conocer su lugar en el mundo. Lo soltó con esa sonrisa de porcelana, a un volumen técnicamente privado pero proyectado para que cada palabra llegara al corazón de mi madre. Las manos de Lucía se quedaron paralizadas sobre el mantel. Bajó la cabeza, humillada en mitad de la fiesta. Mi padre buscó su mano por debajo de la mesa y la apretó con fuerza, sin decir nada, simplemente sosteniéndola mientras el ruido de los lavaplatos estallaba a sus espaldas. He trabajado en urgencias. He visto a personas exhalar su último suspiro y he sostenido a padres mientras recibían noticias devastadoras. Pero ver a Mateo Blanco, el hombre más íntegro que he conocido, absorbiendo el veneno de esa mujer mientras intentaba proteger a mi madre en una silla plegable junto a la basura. Eso fue la visión más insoportable de mi vida. Porque por primera vez, vi a mi padre avergonzado. No por su origen, sino por la bajeza de la situación en la que yo, por mi ceguera, los había metido. Se acabó el tiempo de la diplomacia. Crucé el salón a zancadas, agarré a Elena del antebrazo y la saqué hacia un lateral, tras una columna de mármol. Tu madre acaba de humillar a la mía delante de medio salón. Ahora mismo. ¿Qué ha dicho ahora? Preguntó ella con un tono de cansancio infinito, como si yo fuera el problema. Le ha dicho que conozca su lugar. Se ha mofado de su vestido, Elena. Ese vestido que ella misma cosió con toda su ilusión. Elena se pasó la mano por el peinado, visiblemente irritada. Óscar, mamá es así, dice cosas que no siente cuando está nerviosa. No lo tomes como algo personal. Lo siente en cada sílaba y tú lo sabes perfectamente. Exijo que vaya ahora mismo y le pida perdón a mi madre. Delante de quien sea. Ella miró a Constanza riendo en la barra, miró la mesa 1 llena de contactos estratégicos para la constructora y luego me miró a mí con una frialdad que me atravesó. No voy a montar un espectáculo público, Óscar. Hay 200 personas mirando y la prensa local está en el cóctel. No pienso hacerle eso a mi familia. Entonces susúrraselo al oído, oblígala a rectificar. No me importa el método, pero hazlo. Elena se ajustó el encaje de su vestido de 3.000 euros, suspiró y pronunció la frase que puso el clavo definitivo en nuestro ataúd. Tus padres estarán bien, Óscar. Son gente dura, de barrio. Saben aguantar.
Vamos a terminar con este banquete y mañana hablamos. Se dio la vuelta y regresó a su trono dorado en la mesa 1. Constanza le dio una palmadita de aprobación en el brazo. Elena tomó su copa de vino y brindó con el señor portero. Me quedé solo tras la columna, sintiendo el vacío de una sala donde mis padres no tenían un sitio digno. Elena había elegido. Eligió el estatus, eligió el salón de 80.000 euros y eligió el silencio cómplice de su madre. Ahora me tocaba elegir a mí. Caminé directamente hacia la mesa 14 y me senté. No en el sitio presidencial que me correspondía, sino en el espacio estrecho entre mis padres. Mi madre me miró con los ojos empañados y una confusión total. Hijo, por Dios, ¿qué haces aquí? Deberías estar ahí delante, con tu esposa. Mi familia está sentada en esta mesa, mamá. Así que este es mi sitio. Mi padre me estudió la cara en silencio. Me conocía mejor que nadie. Sabía que cuando ponía esa expresión de triaje, no había vuelta atrás. Óscar, advirtió con voz grave. No rompas nada por nosotros. No merece la pena. No lo hago por vosotros, papá. Lo hago por la dignidad de este apellido. Busqué con la mirada la mesa de los testigos. Marcos ya me estaba observando, con la mano sobre su carpeta. Le hice un leve gesto con la cabeza, una señal imperceptible. Él asintió, se ajustó la chaqueta y se puso en pie. Tomé aire, sintiendo como el oxígeno llenaba unos pulmones que llevaban meses comprimidos. Me levanté. El camino desde la mesa 14 hasta el escenario central fue de unos 20 metros. Mis zapatos resonaban sobre el mármol pulido con un ritmo constante, marcial. Las conversaciones no murieron de golpe, se fueron extinguiendo mesa por mesa, como una ola de silencio que recorría el salón. Cuando alcancé el escenario, el ambiente estaba cargado. El presentador, que estaba contando una anécdota insulsa, me vio subir y balbuceó. Ah, pero si es el novio. Un aplauso para el protagonista. Le arrebaté el micrófono de la mano. Se quedó de piedra, con la boca abierta. Miré a la audiencia. 200 caras de la alta sociedad y del barrio mezcladas en una tensión eléctrica. Constanza, en la mesa 1, mantenía su copa en alto. Elena, a su lado, me miraba con la mandíbula encajada. Al fondo, en la penumbra, mis padres. Mesa 14. Gracias a todos por acompañarnos hoy, dije. Mi voz salió por los altavoces nítida, profesional, templada por años de quirófanos y emergencias. Sé que han venido a celebrar una boda, pero les debo la verdad sobre lo que está ocurriendo en este salón de lujo. El último murmullo se extinguió. El silencio era absoluto. La mayoría me conocen como el prometido de Elena Valenzuela. Pero antes de eso, y mucho después de esta noche, soy el hijo de Mateo y Lucía Blanco. Señalé con el brazo extendido hacia el fondo del salón. Mis padres están allí, en la mesa 14. Me gustaría que todos, por favor, miraran hacia la mesa 14 un segundo. 200 pares de ojos barrieron la estancia hasta la esquina marginal, pasando la barra y la zona de servicio. Allí encontraron a Mateo y Lucía, sentados en sillas plegables entre un carrito de copas sucias y un contenedor de basura. Vi las reacciones en cadena. Incredulidad, vergüenza ajena y ese peso en el estómago cuando la gente comprende la injusticia que tiene delante. Patricia, mi jefa, asintió con la cabeza. El señor portero dejó su cubierto sobre el plato de porcelana con un golpe seco. En la mesa 1, la sonrisa de Constanza se volvió de piedra. Elena estaba lívida, con la mirada fija en el mantel. Hace apenas 12 horas, continué, mis padres estaban asignados a la mesa 1, aquí delante, donde el protocolo dicta que se sienta la familia. Ese fue el plano que yo, como novio, aprobé. Pero esta mañana, alguien decidió que mis padres sobraban.
Alguien los borró del mapa y los reasignó al rincón de los desperdicios. Junto a la cocina, junto a la basura. Hice una pausa necesaria. El aire pesaba. Esa persona fue la SRA. Constanza Valenzuela. Todas las cabezas de la mesa presidencial se giraron hacia ella. Constanza se quedó inmóvil, con la barbilla en alto, pero su palidez era total. Cuando confronté a mi prometida, seguí, bajando el tono pero aumentando la intensidad, su respuesta fue que no montara una escena. Y cuando la escuché hablar con su madre en privado, sus palabras exactas fueron: los blancos están bien al fondo. Los socios son más importantes. El señor portero apartó su silla de la mesa presidencial con un chirrido, marcando una distancia física inmediata con los Valenzuela. Su mujer miraba a Elena con un rechazo absoluto. Elena, finalmente, se puso en pie, roja de furia. Óscar, ya basta. Estás delirando, esto es una exageración ridícula. Siéntate, Elena, dije sin levantar la voz, pero con una autoridad que la dejó clavada en el sitio. Tuviste cada minuto del día de hoy para defender a mi familia. Decidiste no hacerlo. Decidiste que tu estatus valía más que el respeto a mis padres. Se hizo un silencio tan denso que se oía el zumbido de los frigoríficos de la cocina. Dejen que les hable de los fontaneros de la mesa 14, dije girándome hacia mi padre. Mi padre, Mateo Blanco, ha trabajado 35 años entre tuberías y fango. Tiene las rodillas destrozadas y viste el único traje bueno que tiene, por el que ahorró meses. Mi madre, Lucía, alimenta a 400 niños cada día en un colegio público y se asegura de que ninguno se vaya a clase con hambre. Volví a clavar la vista en la mesa 1. Mis padres han aportado 12.000 euros para pagar este banquete. Los ahorraron durante 15 años, privándose de todo. Ese dinero ha pagado el catering de lujo que ustedes están disfrutando. Cada bocado de esa cena lo han pagado ellos. Y ustedes, miré fijamente a Constanza, los han sentado junto a los cubos de basura. El salón estalló en un clamor de cuchicheos y exclamaciones de asombro. Los invitados de mi barrio empezaron a levantarse de sus asientos. Patricia, Marcos, mi tía. Se pusieron en pie como un muro de dignidad. Vine aquí hoy con la ilusión de fundar una familia basada en el respeto, mi voz no flaqueó ni un segundo. Pero no puedo estampar mi firma en una unión donde mis raíces son tratadas como una mancha. No pienso criar hijos que aprendan que amar significa ocultar de dónde vienes para encajar en un salón de golf. Me quité el prendido de la solapa, esa flor blanca que simbolizaba el compromiso. Lo doblé con cuidado y lo dejé en el borde del escenario, con la misma precisión con la que mi madre me enseñó a cuidar mis cosas. A mis invitados de Alcalá. Gracias por venir. Nos volvemos a casa ahora mismo. Miré a Constanza una última vez. A los Valenzuela, les deseo que su éxito inmobiliario les compense la falta de humanidad. Yo merezco algo mejor que una esposa que calla mientras desprecian a mi sangre. Y mis padres, desde luego, merecen mucho más que la mesa 14. Dejé el micrófono en el soporte con una suavidad gélida. Bajé del escenario y caminé hacia el fondo. Mis zapatos volvieron a sonar con fuerza, pero esta vez nadie se atrevió a interrumpir el ruido. Mi padre se levantó con una dignidad que llenaba la sala. Mi madre lloraba, pero era un llanto de liberación. Los abracé a ambos allí mismo, entre las sillas de plástico y el olor a cocina. Marcos apareció a mi lado con mi chaqueta y las llaves. Ya había avisado al transporte. Salimos los 4 del salón. Pasamos junto al cuarteto de cuerda, que se había quedado mudo. Pasamos junto a 200 caras petrificadas. Al cerrar la puerta, escuché el grito agudo de Constanza. Ese chico ha perdido el juicio. Y la voz quebrada de Elena llamándome. Óscar, espera. No puedes hacer esto. No esperé.
La pesada puerta de madera se cerró con un eco definitivo, y el último sonido que escuché fue mi propia respiración, libre por fin del aire viciado de los Valenzuela. Esa noche, el silencio en la casa de mis padres en Alcalá era tan sólido que se podía cortar. Me senté en la mesa de la cocina, el corazón mismo de mi infancia. Era la misma superficie de formica desgastada con patas de cromo donde hice los deberes de primaria y donde celebré mi título de enfermero. Había una muesca en la esquina derecha que mi padre nunca quiso arreglar porque decía que le recordaba que las cosas usadas tienen historia. Mi madre preparó café en la cafetera de rosca, el aroma a hogar inundando el espacio. Mi padre se sentó frente a mí, no dijo una palabra, que era su forma de comunicarlo todo sin necesidad de adornos. A las 9:15, el móvil vibró sobre la mesa. Era Marcos. El acta matrimonial sigue huérfana de firmas, Oscar. Lo he confirmado personalmente con Diana hace 10 minutos, su voz sonaba profesional y aliviada. No se firmó el documento oficial, no hubo testigos que rubricaran y, por supuesto, no hay nada que enviar al registro civil. Legalmente, no has estado casado ni un solo segundo de tu vida. Ni divorcio, ni separación de bienes, ni procesos judiciales farragosos. Has salido de esa jaula de oro completamente limpio. Solté un suspiro que pareció vaciarme los pulmones. Un nudo ciego que llevaba meses apretándome el pecho se aflojó por fin. Hay más, continuó Marcos. Elena no deja de insistir. Tienes 17 llamadas perdidas suyas, 3 de Constanza y una de Ricardo desde su número de la oficina. Estarán desesperados por el control de daños. Bloquéalos a los 3, Marcos. No quiero que sus voces entren en esta casa. Hecho, hermano. Descansa. Tras colgar, me quedé en la cocina observando a mi madre. Secaba las tazas a mano con un paño de algodón, una por una, aunque el lavaplatos estaba vacío, siempre recurría a esas tareas mecánicas cuando el mundo exterior se volvía convulso. En ese momento lo entendí con una claridad meridiana. No necesitaba las disculpas tardías de Elena, ni sus justificaciones sobre el protocolo. Lo que necesitaba era que ella, 6 horas antes, se hubiera plantado frente a su madre y hubiera dicho: esa es la familia de mi marido. Ponlos en su sitio o esta boda se cancela. No tuvo el valor de hacerlo, y yo no podía desoír la traición. Mi madre se acercó y me besó la coronilla antes de retirarse. Estoy orgullosa de ti, Oscar, susurró. Tu padre también lo está, aunque ya sabes que a él las palabras se le quedan trabadas en la garganta. Sin embargo, la vida tiene una forma irónica de complicarse justo cuando crees que has recuperado el timón. Un mes después del estallido en el club de golf, recibí un correo electrónico de Elena. No hubo preámbulos. Estaba embarazada. Adjunta al mensaje, una fotografía de un test con 2 líneas rosas, nítidas y crueles. Me desplomé en el suelo de mi habitación y, por primera vez en todo este proceso, sentí un miedo cerval. No era arrepentimiento por haberme ido, eso seguía siendo lo más correcto que había hecho jamás, sino la certeza de que mi existencia se acababa de volver 10 veces más difícil. Iba a ser padre, y la madre era la mujer de la que me alejé frente a 200 testigos. Se lo conté a mis padres esa misma noche. Mi madre, sin decir nada, se sentó conmigo en el suelo de la cocina, compartiendo el peso del momento. No estás solo, hijo, me dijo con firmeza. Nunca lo has estado y nunca lo estarás. Todo se volvía cuesta arriba, pero en mi profesión sé que lo difícil rara vez significa equivocado. Le contesté a Elena por vía electrónica, bajo la supervisión estricta de Marcos, quien pulió cada coma. 3 frases quirúrgicas. Reconoceré legalmente al niño. Cualquier asunto relativo a derechos parentales, convenios o manutención se gestionará exclusivamente a través de nuestros abogados. No habrá, bajo ninguna circunstancia, comunicación personal entre nosotros. Su reacción llegó en oleadas de desesperación y furia.
El primer correo fue suplicante. Vuelve a casa, Oscar. Criaremos a este bebé juntos, lejos de mi madre si es necesario. Podemos arreglarlo. El segundo, 4 horas después, destilaba la soberbia de los Valenzuela. Mi familia luchará por la custodia total. No tienes ni la más remota idea de contra qué ejército legal te vas a enfrentar. No eres nadie. El tercero, a medianoche, era fatalista. Estás cometiendo el mayor error de tu vida y lo pagarás caro. 3 correos, 3 máscaras diferentes, la víctima, la verdugo, la profeta, todos provenientes de la misma mujer que no fue capaz de defender a su suegro de un plano de mesas. Incluso Constanza intentó saltarse el bloqueo usando un número nuevo. Mi padre, que estaba cerca del teléfono fijo, fue quien contestó. Señor Blanco, dijo Constanza con esa voz medida y autoritaria, confío en que su familia sea lo bastante sensata para entender que este niño es, ante todo, un Valenzuela. Tenemos a los mejores bufetes del país preparados para intervenir. No nos obliguen a ser desagradables. Mi padre me miró por encima de sus gafas de lectura. Yo asentí, dándole permiso para cerrar esa puerta. S.R.A. Valenzuela, respondió él con una calma que me dio escalofríos, mi hijo tiene su propia representación legal. Hable con ella, no conmigo. Aquí no hay nada que negociar. Y colgó, volviendo a su café como si acabara de despachar a un comercial pesado. Esa semana, Marcos me puso en contacto con una especialista en derecho de familia. Fue directa y pragmática. Los tribunales en España, afortunadamente, valoran la estabilidad real y el entorno afectivo. Tienes un empleo fijo en el sector público, apoyo familiar incondicional y un historial de conducta intachable. El patrimonio de los Valenzuela no es un argumento legal para arrebatarle un hijo a un padre idóneo. El dinero no compra el interés superior del menor. Presentamos todos los escritos por los canales oficiales. Sin llamadas nocturnas, sin escenas dramáticas, solo burocracia y límites de acero. Constanza presumía de tener a los mejores abogados, pero yo contaba con algo que su arrogancia no pudo prever. La fuerza de un hombre que perdió el miedo a su sombra un sábado de junio. Las consecuencias para los Valenzuela llegaron de forma silenciosa, como una erosión imparable. No hubo grandes explosiones mediáticas, sino el hundimiento paulatino de la reputación que tanto esfuerzo les había costado fingir. El señor portero, el inversor clave, llamó a Ricardo el lunes siguiente a la boda fallida y retiró su capital de un proyecto urbanístico vital en el norte de Madrid. Se rumorea que sus palabras exactas fueron: Ricardo, si así es como tratas a la familia de tu futuro yerno frente a todo el mundo, no quiero ni imaginar cómo me tratarás a mí cuando surja un problema en la obra. No me fío de tu código ético. El proyecto se paralizó indefinidamente. 3 semanas después, el patronato de la fundación benéfica que presidía Constanza se reunió de urgencia. No la expulsaron formalmente, esa gente cuida las formas, pero la invitaron amablemente a dar un paso atrás para centrarse en sus asuntos familiares. Su nombre desapareció de los folletos y de las galas de la alta sociedad madrileña. Yo no tuve que mover un dedo, no publiqué nada en redes sociales ni hablé con la prensa. No hizo falta. 200 personas con influencia vieron cómo Constanza Valenzuela despreciaba a un obrero junto a la basura, y esas 200 personas hicieron lo que mejor saben hacer: hablar. Un mes después del escándalo, Elena apareció en el portal de casa de mis padres. Yo estaba en el piso de arriba, pero pude oír su voz a través de la ventana abierta. Señor Blanco. Por favor. Quería pedirles disculpas de corazón. Necesito hablar con Oscar 5 minutos. Él ya fue muy claro, Elena, respondió mi padre desde el porche, con los brazos cruzados. Todo lo que tengas que decir, que lo diga tu abogado por escrito. Lo sé lo que dijo. Pero quiero decírselo a la cara.
Debería haber gestionado las cosas de otra manera en el club. Debería haber sacado la cara por ustedes. Lo reconozco. Deberías haberlo hecho, sí, asintió mi padre con pesadumbre. Pero en el momento de la verdad, elegiste el otro bando. ¿Puedo verle? Solo un momento, por el bien del bebé. Mi padre no se movió ni un centímetro. Se quedó allí, llenando el marco de la puerta, sólido como una montaña de granito, inamovible frente a las lágrimas de cocodrilo de la mujer que casi destruye mi dignidad. Mi hijo fue muy explícito en sus condiciones. Si quieres formar parte de la vida de ese niño, los abogados tienen los documentos necesarios. Ese es el único camino que queda abierto. El rostro de Elena se transformó. Su paciencia ensayada y su tono conciliador se quebraron en un instante, dejando ver la soberbia que aún latía debajo. Se va a arrepentir de esto, se lo aseguro, amenazó. Mi familia no va a permitir que nos humillen de esta manera. Mi padre la miró durante un largo rato, con una mezcla de lástima y firmeza. Luego dijo algo que se me quedó grabado a fuego. Yo no estoy dejando fuera a nadie, hija. Solo estoy guardando la puerta de los que amo. Entró en casa y cerró con suavidad. No hubo un portazo violento, solo un clic metálico y definitivo. El sonido de un cerrojo cayendo en su sitio, separando para siempre nuestro mundo del suyo. Han pasado 13 meses desde que nació Elisa Lucía Blanco. Tiene mis ojos curiosos, la mandíbula firme de su madre y una risa explosiva que suena como un hipo encantador. He vuelto al trabajo a tiempo completo en el Centro de Salud de Alcalá el mes pasado. Tras años de guardias infinitas y dedicación, me nombraron jefe de equipo de enfermería. Nunca en mi vida me había sentido más orgulloso de llevar un juego de llaves en el bolsillo. Mi piso es sencillo, de techos bajos y parqué que cruje, pero las paredes están vivas, llenas de fotos que cuentan nuestra verdadera historia. Elisa en el Parque del Retiro, Elisa intentando ponerse las gafas de lectura de su abuelo Mateo, Elisa manchando con papilla el delantal de flores de mi madre. La estantería de madera maciza que mi padre construyó con sus propias manos sostiene ahora 30 libros infantiles y una foto enmarcada, algo desgastada, de mis padres el día de su boda en 1994, frente a la fachada de piedra de la iglesia del barrio. El acuerdo de custodia se cerró formalmente en octubre. Elena tiene derecho a 2 fines de semana al mes. Recoge a la niña a las 9 en punto y la trae de vuelta a las 5. Es puntual, siempre. Se lo reconozco en medio del caos, mantiene esa disciplina de hierro. Constanza, sin embargo, no figura en el acuerdo. No porque yo haya interpuesto un veto absoluto, sino porque impuse una condición innegociable. Cualquier visita con la familia extendida requiere mi presencia física o la supervisión directa de mis padres. Constanza lo tachó de insulto intolerable y de chantaje emocional. Yo simplemente lo llamé límite sanitario. Elisa no ha conocido a su abuela materna, no porque la puerta esté cerrada con llave, sino porque Constanza se niega a cruzar un umbral que no esté bajo sus propios términos de poder. Elena y yo nos comunicamos estrictamente a través de una aplicación de copaternidad. Intercambiamos mensajes asépticos y cortos. Horarios, vacunas, citas con el pediatra. Sin charlas triviales, sin reproches, sin discusiones. Pura logística. Sin embargo, la noto distinta en los momentos de la entrega. Está más callada, menos blindada. Sostiene a Elisa un poco más de tiempo del necesario antes de pasármela. Una tarde la vi cerrar los ojos mientras aspiraba el aroma de la cabecita de la niña y sentí una punzada de dolor en el pecho. No era por ella, ni por nosotros, sino por la versión de vida que podría haber florecido si ella hubiera tenido el coraje de elegir la dignidad aquel sábado de junio en el club de golf. Cena de domingo en casa de los Blanco. A las 8 en punto, como marca la tradición familiar. La mesa es la de siempre. Formica veteada, patas de cromo brillante, 6 sillas y ni una sola de ellas hace juego con la otra.
La de mi padre es una de madera noble que restauró tras encontrarla en un rastro. La de mi madre tiene un cojín de lana que ella misma tejió en las noches de invierno. La mía es una silla plegable que sacamos del garaje, de las buenas, con el asiento bien acolchado. Aquí no hay tarjetas de mesa con letras doradas, ni bajoplatos de oro de ley, ni cuartetos de cuerda amenizando el ambiente. Mi madre ha preparado sus famosas croquetas, esas que Constanza llamó merienda de pueblo, y un guiso de ternera de los que te reconcilian con el mundo. Marcos está aquí con su pareja, y Patricia, mi jefa, también se ha unido a nosotros. Trae el postre cada domingo con la excusa de que ha cocinado demasiado por error. Nadie se lo cree, pero a nadie le importa. Aquí las excusas son solo otra forma de decir te quiero. Elisa descansa en el regazo de mi padre, concentrada en intentar quitarle las gafas de un tirón. Él se deja hacer, con una paciencia infinita que nunca le conocí. ¿Sabes una cosa, pequeña? Le susurra Mateo a la niña, como si le revelara un secreto de estado. Tu abuelo arregló las tuberías de media ciudad para que la gente tuviera agua limpia. Ahora, solo me dedico a arreglar cosas para que tú seas feliz. Elisa tira la cuchara de plástico al suelo con un golpe seco. Todos estallamos en una carcajada limpia. Miro a mi alrededor, recorriendo cada rincón del salón. La luz de la lámpara parpadea un poco. Mi padre ya ha sentenciado que la arreglará la semana que viene. El papel pintado del pasillo se está empezando a despegar por las esquinas. No hay champán francés, ni cristalería de Bohemia, ni un salón que cueste 80.000 euros. Pero cada persona sentada en esta mesa ha elegido estar aquí por voluntad propia. Cada persona pertenece. Y nadie, absolutamente nadie, está sentado al lado de la basura. Esta es mi mesa 1. No cuento esta historia para dar una lección moral ni para presumir de heroísmo. Cada situación es un mundo y cada silencio tiene su peso. Pero si tú estás sentado en una mesa 14 en este preciso momento, si hay un lugar en tu vida, ya sea en tu familia, en tu trabajo o en tu pareja, donde siempre te desplazan al fondo, cerca de la puerta de servicio, haciéndote sentir que deberías estar agradecido por las migajas de atención en lugar de preguntar por qué te sientan junto a los desperdicios. Quiero que sepas algo fundamental. Puedes levantarte. No necesitas un micrófono para que te escuchen. No necesitas 200 testigos para validar tu verdad. Solo necesitas sentir en los huesos, más allá de cualquier duda o sentimiento de culpa, que la gente que amas, y tú mismo, merece algo mucho mejor que el desprecio disfrazado de protocolo. Si la persona que has elegido para caminar por la vida asiente en silencio cuando alguien llama a tu familia pobre, insuficiente o prescindible, esa persona no te eligió a ti. Esa persona eligió la comodidad de su estatus. Eligió la versión barata del amor, esa que no requiere valor ni sacrificio. Eso no es amor. Eso es simplemente un plano de mesas diseñado por alguien que no sabe lo que es un hogar. Me llamo Óscar Blanco. Tengo 32 años. Soy enfermero, soy padre y soy, por encima de todo, el hijo orgulloso de Mateo y Lucía Blanco. Vivo en un piso sencillo donde una estantería hecha a mano guarda mis tesoros. Mi hija se ríe, tira cucharas al suelo y nunca, ni una sola vez en su vida, se ha sentado en una mesa a la que no perteneciera con todo el derecho del mundo. Jamás he estado más orgulloso de mi origen. Jamás he estado más libre.